Mira, otra fotografía de gatitos, déjale doy compartir. Con eso de que ahora es tan fácil tomar una fotografía con nuestros dispositivos móviles y compartirlas con gente que conocemos o quizás no conocemos en cualquier otro lugar del mundo, de repente se nos olvida cómo es que llegamos hasta aquí, ¿cierto? ¿Quieres que te explique un poco de la historia de cómo llegamos a la fotografía en color? Para contar esta historia podemos partir de varios lugares. Por un lado, la palabra fotografía significa dibujar con luz. Eso quiere decir que necesitas un mecanismo con el cual puedas concentrar la luz y aprovechar su energía para hacer reaccionar un medio, preferentemente de manera permanente o por lo menos relativamente estable. Y está el concepto de la cámara, que viene del latín camera obscura, y esto es porque las primeras cámaras lo que hacían eran como una especie de cuarto oscuro a través del cual se podía observar una escena particular que se dibujaba, ¿no? Entonces, bueno, eso es en tiempos muy antiguos, ¿no? Por eso el latín. Eh, en tiempos no tan antiguos, vamos a empezar un poquito con la historia, entre comillas, de los mecanismos de las cámaras. Como dije, se necesita un medio a través del cual puedas captar la energía lumínica. Puedes hablar de fotones, puedes hablar de las ondas lumínicas. El tema es que básicamente necesitas un hoyito. Esta es mi primera cámara, se le llama este tipo pinhole camera, significa que literal es una cámara de orificio de alfiler, quiere decir que le haces un hoyito que va a ser a través del cual vas a concentrar la luz, esto para que no esté dispersa y que sí puedas, a la hora de hacer que pase una cantidad de luz, que sí se pueda concentrar en un punto específico. Y bueno, colocas en el interior de tu lata, recipiente de avena o símil un material fotosensible. Este tipo de cámaras todavía hay gente que las hace. De hecho, yo hice esta en algún curso de fotografía hace muchos años. Y pues le poníamos papel Kodak común y corriente, papel fotosensible, de manera que solo entrara la luz por el hoyito del alfiler que tú le habías hecho. Yo le había hecho pues una especie de mecanismo sencillo con un resortillo. Vas con con tu cámara fotográfica, lo montas en un tripié y bueno, siendo un mecanismo sin lentes para concentrar la luz y con un papel fotosensible ordinario, pues terminas con imágenes que requieren un poquito de paciencia para tomarlas. Esas son algunas de mis pininos. Como pueden apreciar, espero que se aprecie, eh, la imagen que uno toma en este tipo de cámaras, como esto, es un negativo, donde lo que esperaríamos es que el cielo, por ejemplo, se vea muy oscuro y que las zonas, como las ventanas en el interior de un edificio, se vean muy claras. Esto es porque este es el negativo. La técnica con la cual se pasa a positivo es un poco simpática. Insisto, esto todavía se hace de manera eh, pues artesanal. Estoy buscando el positivo, creo que no lo tengo. Bueno, sí tengo un positivo de alguno. Ya, sí lo encontré. Este es el positivo. Lo que hacemos típicamente es que juntamos dos papeles fotosensibles, el positivo y el negativo, se le pone un foco chicharronero, claro que no se llaman así, un foco muy intenso. Este, se le se asegura de que no se te vaya a mover, de que no se te despeguen porque puedan estar ondulados y ya está, ¿no? A partir de esto haces el proceso de revelado ordinario. Obviamente, ese proceso no fue el que se hizo de manera regular. De hecho, ni siquiera existió el papel fotosensible por mucho tiempo, ¿no? Estoy diciendo que estoy contando esta historia de manera medio arbitraria. Es que hablar de cámaras parece más divertido que hablar de papeles, que nada más nos imaginamos, ¿no? Esta es una cámara del siglo pasado, ya no tan vieja, como
las cámaras ordinarias, de pinhole cameras que se pueden hacer de manera artesanal. Lo interesante de este tipo de cámaras es que pues ya tienen un juego de lentes que nos facilitan el concentrado de la iluminación y el cuerpo de la cámara en función de la manufactura del punto focal que se le crea al lente. Está pensada para que en el cuerpo de esta cámara haya una serie de negativos que pueden pasar y un fotograma a la vez van a tomar una fotografía. Están muy simpáticos estos sistemas. Esta ya es una cámara relativamente avanzada. Tiene lo que le llamamos una cortinilla que se mueve cada que presionamos el obturador. No se aprecia por la luz. Y bueno, tenemos un juego de lentes, ¿no? Esto, como les digo, ya es un poquito avanzado. Para este tipo de cámaras tuvimos que llegar primero a la fotografía con celuloide, así que me brinqué un montón de historias, ¿no? Pero bueno, obviamente hay muchas cámaras fotográficas que pasaron en la historia, desde los medios relativamente artesanales para producir una fotografía hasta los mecanismos modernos, que después fueron sucedidos por la fotografía digital. Hablando sobre el medio en el cual vamos a preservar la imagen, pues no empezamos tampoco con la película de celuloide. El primero que hizo un intento de hacer fotografía en un medio, de preservarla, fue Joseph Nicephore en 1827. Lo que se platica de él es que tomó una placa metálica, le embarró una especie de betún que tenía haluros de plata, bromuro de plata típicamente es lo que se utiliza porque es fotosensible, o sea, reacciona con la luz. Y pues él utilizó una cámara rústica, algo así como la mía, a la cual en la parte posterior le ponía su placa fotosensible y sus fotografías tomaban hasta 8 horas en tomarse. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto tenía que estar 8 horas completamente quieto. Fácilmente era considerado más práctico hablar de edificios, plantas o cosas que no se movieran que hablar de individuos. Y bueno, el problema con su método es que la fotografía que él obtenía era efímera, eventualmente desaparecía, lamentablemente. Después llegó Louis Daguerre. Lo interesante del daguerrotipo, que así se llamó la técnica que él utilizó, es que esta ya no era efímera. Era una placa metálica de nuevo recubierta con haluros de plata que él pulía y encima le ponía una placa de yodo y para revelarla o para quitar el material que no hubiera reaccionado con la luz, él hacía un lavado con cloruro de plata. Lo interesante de esta técnica es que supuso un avance que implicaba no esperar 8 horas, sino únicamente 30 minutos. Tengo por aquí un video en el cual Columba Estrada nos platica un poquito sobre la historia de la fotografía en México a partir de tomas de daguerrotipo. Está un poquito escabroso porque en el siglo XIX en México se utilizaba mucho la fotografía de angelitos. Entonces, bueno, espero que le den un vistazo a ese video para que sepan de qué estamos platicando. En 1841 llega Henry Fox Talbot y el proceso con el que él aparece le llamamos el calotipo. El calotipo, la diferencia que tiene con el daguerrotipo es que en lugar de ser una placa metálica, es papel recubierto de una solución fotosensible. Tendríamos que esperar hasta 1879 para que llegara el celuloide y que Eastman desarrollara la gelatina seca, una emulsión sobre una placa polimérica flexible, que es ya lo que nosotros conocemos como el rollo fotográfico. Pero en esta época seguía siendo blanco y negro. La primera publicación científica que se hace considerando cómo se podría construir el color llega en 1860. En este año se publica el estudio de James Clerk Maxwell. Él lo que dice es que, pues como la luz se descompone en todos los colores,
también está la versión aditiva de la luz. Entonces, si juntamos tres haces de luz, RGB, que es red, green and blue, así casi como mi blusa, es rosita, pero hagan de cuenta que es rojo. Green, que es verde, y blue, que es azul. Si contamos esos colores, podemos formar el color blanco de manera aditiva. Entonces, lo que dice es que si se pudiera tomar una imagen donde, o tres imágenes más bien, una con sensibilidad al verde, una con sensibilidad al azul y otra con sensibilidad al rojo, y las pudiéramos superponer, entonces podríamos generar toda la gama de colores. Esto de hecho es el mismo principio que tienen pues nuestros primeros dispositivos eléctricos. El principio del que él hablaba fue logrado en una fotografía por Thomas Stoughton en 1861. La primera fotografía que se hizo, que era como un pañuelito de colores, solo podía ser visualizada a través de un proyector. Un proyector que pudiera tener las tres fotografías separadas, una con cada filtro, y con una proyección de cada uno de los tipos de iluminación, de manera que las tres proyecciones coincidieran en un solo fotograma. A principios del siglo XX, por ahí de 1902, llega Sergei Prokudin-Gorsky, disculpen que no sepa pronunciar adecuadamente su apellido. Él era ruso y lo interesante es que él trabajó con Adolf Mead. Adolf Mead y Gorsky trabajaron en el desarrollo de película pancromática. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo no era únicamente que fuera sensible a la luz, sino que pudiera tener sensibilidad a los colores y a una mayor gama de grises. Lo que hizo Gorsky es, utilizando el principio de Maxwell, insisto, sustituyó los filtros de la cámara fotográfica. Digo, realmente no puedo quitarle ahora el filtro UV a mi cámara, pero supongo que esta parte exterior del lente se pudiera ser de colores rojo, azul o verde. Y entonces él tenía tres fotogramas sensibles cada uno a cada uno de estos colores. Y de manera análoga, como se reprodujo la fotografía efímera de Maxwell, él utilizaba un proyector con filtros de manera que cada uno de los fotogramas se pudiera superponer y formar una imagen. Lo bonito de la historia de Gorsky es que él es un compilado impresionante de fotografías rusas. De hecho, tiene una fotografía de León Tolstoy. Y pues todo eso es un archivo público al cual pueden accesar y les dejaré el enlace aquí abajo. Espero que se den una vuelta en este recorrido en el tiempo. Es, insisto, muy interesante porque el proceso de Eastman del rollo a color no llega hasta después de 1930. Entonces, Gorsky se adelantó más o menos 30 años a la tecnología de su tiempo. Eventualmente, en lugar de tener una sola cámara y tomar una foto con cada filtro, se desarrolló un mecanismo en el cual se podían tomar los tres fotogramas de manera consecutiva y cambiando los filtros también en el mismo sistema. Inclusive los proyectores y estas cámaras fotográficas llegaron a ser comercializados. Entonces la gente podía tener en su casa su pequeño sistema de fotografía a color. Espero que a ustedes les parezca esto tan interesante como me pareció a mí y le agradezco a este tuitero que hoy publicó precisamente la información de cómo encontrar las fotografías de Gorsky y que me inspiró a hacer este pequeño video. Les dejo algunos enlaces que espero sean de su interés en la parte de comentarios y gracias.